de Neza está de manteles largos debido a que Ciudad de Nezahualcóyotl cumple 60 años de que quedara sustentada como municipio del Estado de México. Su historia es tan interesante que inicia en los drenajes del lago de Texcoco y así se da la llegada de sus primeros pobladores. ¿Conoces alguno de ellos? ¿Has escuchado alguna anécdota de su llegada a este municipio? Pues porque quería un pedazo de tierra. Sus historias son tan impactantes e interesantes que te invitamos a descubrir estos tesoros humanos. En la actualidad, el municipio de Neza es considerado una ciudad con gran infraestructura. Además, se caracteriza por el trazo casi perfecto de sus calles. Porque orgullosamente somos nezatlenses. ¡Feliz 60 aniversario! Europa, Asia, Sudamérica, ¿dónde iniciará la aventura de tu vida? Ven a la nueva Oficina Municipal de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores y tramita o renueva tu pasaporte. Agenda tu cita al teléfono 800-80-10-773 y visítala a un costado de Palacio Municipal en Avenida Chimalhuacán, entre las calles Faisán y Caballo Bayo, de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda que si eres adulto mayor o padeces una discapacidad, podrás recibir un descuento del 50%. Para mayores informes, consulta www.gov.mx/trámites/identidad y la página www.neza.gov.mx. Ahora en Neza ya puedes tramitar o renovar tu pasaporte. Gobierno Municipal. En Neza estamos comprometidos con tu seguridad. Ante cualquier emergencia, comunícate a la Dirección de Seguridad Ciudadana al 5743-4343. Estamos para atenderte. En Neza, la policía está de tu lado. Gobierno Municipal. Hola queridos amigos de Mundo Enigma, muy buenos días. Les habla su amigo y servidor Tomás López en esta emisión de hoy del 15 de noviembre del 2023. En una emisión más, en un programa más de Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí a través de Radio Neza, la radio multicultural. Bueno, pues vamos a darles la bienvenida a este su programa, el programa de radio que se adentra en los enigmas y misterios más profundos y fascinantes de esta vida y de la mente humana. Hoy exploraremos uno de los temas más misteriosos y que han dejado a familias, a autoridades, a investigadores, a reporteros y a gente que se dedica a labores humanitarias muy confundidos, y a la sociedad en su conjunto. Desde mucho tiempo atrás en la historia se ha presentado este tipo de fenómeno, ¿no? Este tipo de fenómeno que finalmente se convierte en un gran enigma, en un enigma prácticamente indescifrable en muchos casos, ¿no? Un enigma que queda ahí en alguna parte de la historia, y estas son las desapariciones, lo que es la supresión aleatoria de personas y personajes que están en que han estado en la vida de nosotros, que han aparecido como gente dedicada a su trabajo, dedicada a algún tipo de cuestión especial, o gente común y corriente que de repente desaparece, que de repente no vuelve. Y son muchas las causas. Vamos a hablar de diferentes tipos de estas desapariciones, ¿no? Hay algunas que tienen
alguna connotación en el sentido de la perversidad humana, en el sentido de la maldad humana, de este flagelo que pues desde el principio de la humanidad, desde aquel mito de Caín y Abel y todas estas cosas, se ha venido presentando. Recuerden ustedes que Caín pues prácticamente desaparece a su hermano de la faz del paraíso, de la tierra, y cuando Dios le habla, pues él se hace como que no escucha, ¿no? Como que no sabe dónde está su hermano, qué pasó, etcétera, etcétera. Desde ese tipo de supresión, de extinción, que es al azar, que es realmente la desgracia de mucha gente es haber caído, estado en lugares y momentos equivocados. Y bueno, este viaje de hoy, de Mundo Enigma, nos llevará por un territorio donde la ciencia, donde la investigación policíaca, la investigación forense, la investigación de lo paranormal, de lo inexplicable, se entrelazan en formas extrañas de desapariciones de personas y de personajes. Las diferentes maneras en que una persona puede desvanecerse literalmente, fíjense amigos de Mundo Enigma, desvanecerse sin dejar un solo rastro, se pueden clasificar en dos grandes grupos: las desapariciones perpetradas por conflictos y las inexplicables. Bueno, pues compartan la transmisión. Si ustedes que nos están viendo esta mañana, denos like, mándenos unas estrellitas y visiten nuestros canales espejos en YouTube, en Instagram, en iVoox y Spotify. Es Mundo Enigma. El único que cambia es en Instagram, se llama Tu Mundo Enigma. Y bueno, pues esperamos que ustedes nos hagan favor de visitar estos canales, que vayan haciéndonos sus comentarios, que vayan. Esta mañana también los invitamos a que vayan participando en nuestra transmisión de hoy. Si conocen algún caso, por ejemplo, de este tipo de casuística, vamos a comenzar por ir definiendo estos asuntos, esto de las desapariciones, y bueno, vamos a ir cayendo a la casuística de este asunto. No vamos a narrar algunos casos de los más emblemáticos de las desapariciones en este sentido, ¿no? Hay un montón de controversias respecto a este asunto. Hay muchos asuntos que... Hay muchas formas de desaparecer o de suprimir o de eliminar a una persona, ya sea porque esta persona es incómoda para algún conjunto de intereses o porque hizo algo que afectó a otros en cierto sentido, generalmente por intereses económicos, pasionales o de ese tipo, que son, digamos, los motivos que no deberían serlo, ¿no? Ahorita acabamos de ver aquí en México este caso de Le Magistrade, que aparentemente dicen que fue un problema ahí entre dos personas, pero estas cosas siempre siempre generan una duda, ¿no? Tiene obviamente que haber investigación en esos casos, que son casos de los que les decía que estamos abordando ahorita, de los casos de las desapariciones
que tienen una connotación criminal, que tienen una connotación de alguna manera generada por algún desacuerdo, algún enfrentamiento, alguna situación de conflicto, les decía, y generan, en el caso de la Magistrade, pues no hubo desaparición, pero sí hubo la supresión, la aniquilación, el exterminio de estas personas, ¿no? Obviamente, ya con el paso del tiempo, de los días, esperemos que vaya dilucidando de manera lógica y coherente ese caso, porque luego muchas veces hay casos donde aparecen cuestiones incoherentes, donde se informa de una manera muy poco creíble, ¿no? Por ejemplo, como en aquel programa que hablamos de el magnicidio, del caso de Luis Donaldo Colosio, del magnicidio de marzo de 1994, donde, bueno, pues en muchos sentidos se hablaba de que un asesino solitario y todo ese tipo de cosas, cuestión que nadie creyó. O el caso muy emblemático que ya hemos tratado en varias ocasiones, el caso de la desaparición de Jacobo Grinberg Silverbaum, que fue un personaje relevante en nuestro país, que fue alguien y ha sido alguien con un perfil muy alto a nivel internacional. Desaparece en diciembre de 1994 y no se vuelve a saber absolutamente nada de él. Este es un evento totalmente misterioso y anómalo, donde también se le dice por parte de un expresidente, fíjense qué caso, en ese caso, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, el mismo presidente, que entonces era Ernesto Zedillo, le habla a Clemente Padilla, que fue el que estaba buscando, el investigador en ese caso de las pistas de la desaparición de Jacobo Grinberg, y el comandante Padilla le habla. Esto es algo público, ya es totalmente público, ya ha salido en diversos documentales y películas respecto a este asunto, y este señor le habla personalmente y le dice al policía que ya deje la investigación. Ahí, bueno, pues eso indica o da indicios de que hay algo oculto ahí, porque no le correspondía a este señor decirle al investigador que parara la investigación o que siguiera. Eso es un asunto totalmente fuera del lugar. Entonces, bueno, pues esas cosas representan agregan más que otra cosa una cuestión bastante anómala, ¿no? Bastante fuera del lugar. Y en todos estos casos de desapariciones de las que vamos a hablar, hay cosas raras, hay cosas extrañas por demás, amigos de Mundo Enigma. Hay cosas que no tienen una explicación de sentido común, ¿no? Si nosotros usamos simplemente el juicio práctico, nos vamos a dar cuenta que en este tipo de casos, de situaciones, no hay una lógica que indique que
o que dé pie, que dé pauta a que se pueda generar una respuesta, digamos, que tenga o que pueda explicar de manera creíble lo que sucedió. Claro que en todo esto hay un contexto emocional muy fuerte, ¿no? Es una cuestión es una cuestión de una emocionalidad bastante fuerte. Este asunto de las desapariciones, todo esto conlleva situaciones muy emocionales. Imagínense cuando alguien cercano desaparece y uno no sabe qué pasó, no sabe cuál es su destino, dónde quedó, qué sucedió con esta persona. Bueno, pues se forman muchos sin respuestas en la cabeza de nosotros, ¿no? Empezamos a pensar qué sería, qué sucedería, qué habrá pasado, qué habrá sucedido, cuál habrá sido la situación, dónde habrá quedado, en fin, aparecen un sinfín de preguntas. Y bueno, pues eso es de este tipo de casos de los que vamos a realizar esta mañana la emisión de Mundo Enigma. Pensamos nosotros que se pueden, digamos, entender que a raíz de conflictos armados, de desastres naturales, de migraciones, cientos de miles de personas están desaparecidas. Esto es a nivel mundial, no es una situación aquí en nuestro país, ¿no? La criminalidad nunca para en ninguna parte del mundo, es un fenómeno inexplicable porque siendo la misma especie, nos atacamos unos a otros, buscamos hacernos daño, destruirnos por razones a veces totalmente absurdas y otras por razones que podrían ser de peso, pero bueno, pues es una cadena interminable de estos asuntos, ¿no? Los familiares de las gentes que desaparecen viven con la angustia de no saber qué les ha sucedido. Aquí abordamos solo unos cuantos de los casos que han sido relevantes e intrigantes. Voy a hacerles una pregunta, queridos amigos de Mundo Enigma, y si ustedes gustan contestarla aquí a través de nuestro chat de la transmisión de hoy. ¿No han deseado ustedes que alguna persona, algún vecino, alguien que ustedes conozcan, con el que no congenian, se vaya de ahí, del lado de su casa, o que de repente desaparezca de su vista? ¿El por qué? Es porque resulta incómodo para ustedes, resulta incómodo para que puedan llevar su vida con tranquilidad. ¿O no es cierto esto? ¿No han ustedes pasado por algún trance así? Bien, pues esto es porque el individuo de al lado, el de la casa contigua, o el de la casa de enfrente, o el de arriba, o el de abajo de ustedes, siempre genera actitudes, ruidos, eventos que a ustedes les molestan. ¿No es cierto esto? Y nosotros nos hemos convertido en una sociedad muy intolerante, en una sociedad muy metiche, en una sociedad donde siempre estamos juzgando lo que hacen los demás, y sobre todo, por ejemplo, si hacen ruidos o cosas así raras, nos molesta a nosotros sobremanera, ¿no? No entendemos que vivimos en una sociedad y que tenemos que tener tolerancia y paciencia con la gente. Bueno, pues hay gentes que en ciertas circunstancias, digamos gente con poder
o con un alma infame ordenan estas cosas de desaparecer a los demás. Es importante destacar que las cifras exactas sobre la cantidad de personas desaparecidas en el mundo pueden ser difíciles de determinar con precisión. Esto, sabrán ustedes, esto es debido a la falta a la falta de informes que tengan cierta uniformidad y a las diferencias en los sistemas de registro en diferentes países. Además, las definiciones legales y los procesos que se reportan van variando, ¿no? de un país a otro, de una sociedad a otra. Según datos de la Fundación Internacional de Personas Desaparecidas, es International Commission on Missing Persons, la ICMP y otras organizaciones, se estima que millones de personas desaparecen cada día, cada año, en todo el mundo. Pero estas cifras son aproximadas y pueden cambiar con el tiempo, y las causas de las desapariciones son muy diversas e incluyen conflictos, como les decía, de diversos órdenes, ¿no? Conflictos de guerra, armados, desastres naturales, migración forzada, trata de personas, secuestros y factores sociales, cuestiones de conflictos con los intereses fácticos. Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y de derechos humanos trabajan para abordar el problema, pero la falta de datos precisos hace que sea imposible prácticamente determinar la cantidad de personas que desaparecen todos los días en este mundo. La cantidad de reportes de abducciones de personas en América anualmente varían según la fuente. Por ejemplo, esto es otro aspecto, otra rama de la desaparición, las famosas abducciones. En el Centro Nacional de Acontecimientos Extraterrestres, NARCAP, por sus siglas en inglés, una organización sin fines de lucro que recopila informes de avistamientos de ovnis y de abducciones, recibe alrededor de 1,000 reportes de abducciones al año en todo el mundo, de los cuales aproximadamente el 10% provienen de América, es decir, 100 provienen de América del Norte, ¿no? Esto significa que en México se reportan alrededor de 100 abducciones al año. Sin embargo, otras organizaciones que recopilan informes de abducciones, como el proyecto Libro Azul, aquel legendario proyecto, famoso proyecto, que inició Alan Hynek de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, estiman que la cantidad real de abducciones es mucho mayor. En el trayecto de este proyecto Libro Azul, recibió más de 12,000 reportes de abducciones durante su existencia, científico y el proyecto que llevaba, el del Libro Azul, de los cuales alrededor de 1,500 fueron investigados. Es importante tener en cuenta que la mayoría de estos reportes, de los reportes de abducciones, no son verificados, no se verifican, amigos de Mundo Enigma. Se reporta una abducción de alguna persona y no se hace una verificación porque en cierto sentido no creen las autoridades necesario, no creen los gobiernos necesario que se investiguen estas cosas, salvo que no se consideran serias las evidencias de estas abducciones, ni que realmente ocurren. Sin embargo, la cantidad de reportes que se reciben cada año sugiere que es un fenómeno que preocupa a muchas personas. Los investigadores intentan tener en cuenta que la mayoría de los reportes de abducciones son una especie de cuentos o de broma, ¿no?
y esto nos puede considerar como evidencia. Las abducciones ponen siempre en tela de juicio que realmente ocurran. Sin embargo, la cantidad de reportes que se reciben es un fenómeno que preocupa a muchas personas. Ahora, preguntémonos por qué no se verifican esos casos oficialmente y se habla de extraterrestres. Si en el Congreso de Estados Unidos se habla de extraterrestres bajo juramento, e incluso en el Congreso mexicano acabamos de ver ahí a Jaime Maussan y a otros hablando de la vida extraterrestre, ¿por qué existe la versión de que no son reales las abducciones? O quizás será porque ese rubro, esa rama de las desapariciones esto es algo real, porque quizás será que esta rama de las desapariciones, saludamos a el padre Álvaro Olivares, que nos está viendo esta mañana aquí en Mundo Enigma. Un fuerte abrazo, un saludo a Álvaro Olivares, gran amigo y gran compañero. Saludamos a Loto Aide, que está también esta mañana con nosotros aquí en Mundo Enigma. Y bueno, les decía, será porque en el caso de las abducciones, de este rubro de las desapariciones, de la supresión esta aleatoria de personas y personajes, se involucra un cuerpo especializado que hemos visto, incluso hasta hicieron una película como medio satírica de este cuerpo, entre comillas, que investiga estos casos que los llaman los hombres de negro, estos famosos hombres de negro. ¿Será porque ellos son los que siguen los rastros de los abducidos, de las abducciones extraterrestres, que ellos toman los casos en este sentido y son los que hacen las investigaciones? Bueno, pues vamos a ir a un corte de estación en estos momentos y regresando vamos a comenzar con la casuística en este tema tan extenso, porque es extenso, ¿no? Les decía, los tipos de desapariciones, las razones que tienen estas desapariciones, la cuestión de los abducidos y todo esto que forman un conglomerado de diversas pautas de desaparición. En un momento vamos a regresar con ustedes. Anímate a disfrutar de una grande y poderosa aventura, la historia del cómic. Taller impartido por el especialista Isaac Vera. El Instituto Municipal de las Bellas Artes y la Academia de Teatro y Literatura te invitan a profundizar en la historia de los más reconocidos personajes del cómic. Taller de 8 sesiones, dirigido a mayores de 16 años. Realizaremos un recorrido por diferentes historias, escenarios y fuerzas antagónicas. Mayores informes a través de la página de Facebook de la Dirección de Cultura Nezahualcóyotl o directamente en la Casa de Cultura Jaime Torres Bodet, en el Instituto Municipal de las Bellas Artes. Avenida San Ángel, esquina San Bartolo, Colonia Vicente Villada, en Ciudad Neza. Radio Neza, espacio multicultural, te invita. Tramitar o renovar tu pasaporte ahora es muy fácil. Ya tienes un pie en tu próxima aventura. Solo tienes que dar un paso a la oficina municipal de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para tramitarlo, agenda una cita al número telefónico 55 89 32 48 27, donde te enviarán por correo electrónico formato de pago, confirmación de cita y hoja de datos. Acude en la fecha y horarios indicados en la oficina municipal de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está a un costado de Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, entrando por la calle Faisán. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. No lo pienses más y saca tu cita ahora mismo. Tramita o renueva tu pasaporte.
Recuerda, no importa de qué municipio o alcaldía vengas, aquí podrás realizar tu trámite. El trámite tiene un costo adicional de 150 pesos, que debes pagar en la tesorería municipal. Ya regresamos, amigos de Mundo Enigma, y continuamos con este tema extraordinario extraordinariamente asombroso y desconcertante por donde se le vea, de las desapariciones, de las supresiones aleatorias de personas y de personajes. La cantidad de reportes que se reciben cada año sugiere que es un fenómeno que debe preocupar a la gente, ¿no? Debe preocupar a las autoridades y a poner en alerta a todo mundo. Tenemos que cuidarnos entre nosotros y cuidar a los otros, cuidar a los demás. Vamos a tomar uno de esos casos. Desde luego no hablaremos hoy del caso de Jacobo Greenberg, Silverbaum, porque ya lo hemos, les decía, en otros programas, hasta a profundizar un poco más cada vez en ello. Hemos profundizado, creo, suficiente en este caso, aunque no ha tenido ninguna solución. Bueno, ya lo hemos hecho, pero es uno de esos casos. Ahí van los detalles de la desaparición de otro científico mexicano. Saludamos a Liga de Trabajadores LIAD FT. Les mandamos un saludo a nuestros amigos de la Liga de Trabajadores LIAD DF. Bueno, pues les decía, hay el caso de un doctor, Enrique Garibay Ruiz, un científico mexicano que vivía en Hungría. Él fue a estudiar a Hungría, conoció ahí a su esposa, hizo familia, se quedó a trabajar ahí, una eminencia, físico-matemático, un hombre muy preparado, y constantemente viajaba para dar conferencias, para actividades académicas. Él llegó a Los Ángeles como turista desde Hungría, porque ya tenía la nacionalidad húngara. Saludamos a José Manuel Flores también, nuestro amigo extraordinario periodista deportivo. Un abrazo, un saludo desde aquí de Mundo Enigma. Por cierto, ahí estuvimos tomando café, ahí platicando sobre algunas cosas interesantes, ¿no? Bueno, pues este científico mexicano que vivía en Hungría, llegó a Los Ángeles como turista el 25 de septiembre del 2017. Iba a pasar algunos días por ahí, después de sus actividades, digamos. Se alojó en el Melrose Hostel, en la cuadra 600 de la avenida Northwestern, en Los Ángeles, California, y había rentado una Toyota Rava gris de 2017, de placas 7BGJ780, y él fue visto por última vez saliendo de ese lugar a las 13 horas, el 5 de octubre de ese 2017. Él habló con su esposa por teléfono y le dijo que ya iba a esperar su vuelo para regresar a casa, para regresar a Hungría. Se suponía que debía volver ese día, y obviamente tendría que haber devuelto el coche de alquiler que estuvo utilizando, cosa que nunca hizo.
y el vehículo no ha sido recuperado. En la investigación resalta que su tarjeta de crédito fue utilizada en un restaurante de Carl's Jr. el 6 de octubre en esa ciudad de Los Ángeles, en ese lugar, y es la última señal de él. Nunca más se supo de lo que sucedió con él, ¿no? Su familia denunció la desaparición el 9 de octubre del 2017, después de que no regresó a su casa. Él vivía en la ciudad, en la capital, él vivía en Budapest, regresa a Hungría y debió haber regresado y no regresó. Este personaje nació en Guanajuato, fue a la universidad en Hungría, les digo, ahí hizo familia, y su familia afirmó que a menudo viajaba solo. El caso de este personaje sigue sin resolverse. A este tipo de casos nos referimos. El día de hoy, amigos, aquí en Mundo Enigma estamos analizando este tipo de situaciones, de casos. ¿Cuáles eran los objetivos que tenía Enrique Garibay Ruiz? En ello quizá podríamos, vamos a asomarnos ahí, porque podríamos a lo mejor encontrar algunos indicios de sus actividades y quizá las repercusiones o afectaciones que podrían generar sobre algunos intereses fácticos o de grupo o políticos o empresariales que fueran catalizadores de su desaparición. Esto lo digo simplemente como una teoría de su inexplicable desaparición. Sus objetivos descritos, él había hecho muchos artículos, ensayos, cuentos y novelas, había dado muchas conferencias. Él hablaba sobre generar nuevas ideas, conexiones, perspectivas o marcos que pudieran ayudar a generar una mejora no solo en el conocimiento, sino principalmente en la vida humana. Era un hombre que estaba a favor de la, digamos que de la mejoría, de cualificar, de darle más cualidades a la vida humana, mejores cualidades a la vida humana, y de repente desapareció. Saludamos a Charlie Santana esta mañana aquí con nosotros también. Entonces, él tenía este objetivo que parecería ambicioso, pero era de ayudar a que el ser humano fuera mejor, ¿no? También incluye un no más modesto objetivo de ayudar o hacer que alguien más desencadene los cambios, de ser un generador de cambios, un motor de cambios para la mejora de este mundo, de la vida humana. Quedaron inéditas algunas obras que tenía ahí en ciernes y algunas ya terminadas, la mayoría de ellas, historias relacionadas con la aleatoriedad y las experiencias humanas. Una historia corta en español sobre el potencial humano. Les digo que está enfocado a estas cuestiones, ¿no? Entre otras cosas, una carta al rey español, un breve ensayo sobre Europa, un breve ensayo novela sobre la creación del empleo en Europa y el Mediterráneo, y otros de estos casos. Y pues desaparece en ese octubre de 2017 y no se vuelve a saber hasta el día de hoy absolutamente nada sobre el doctor Garibay Ruiz. Seguramente o siguen las investigaciones o ya están o le dieron carpetazo, pues ya estamos
Esto fue en el 17, imagínense, hace 6 años, 5 años, y no se ha sabido absolutamente nada más sobre este extraordinario científico. Otro de esos casos muy misterioso, el 6 de septiembre del 2010, como a las 6 de la tarde, una estudiante de nombre Adriana Morlet recibió una llamada de un amigo suyo, estudiante de psicología, y hora y media después acudió a la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria de CEU, en donde se consultan las grabaciones del 6 de septiembre de la Biblioteca Central, fecha en que ella desapareció, y establecen que ella asistió y estuvo recibiendo llamadas en ese lugar, estuvo contestando su teléfono celular, y a las 7:30, un poquito más, colgó su celular y solicitó un préstamo de un libro, Arquitectura, Teoría y Diseño del Contexto, de Enrique Yáñez, y de ahí sale de la biblioteca y solamente una persona la volvió a ver y nadie más. Desde luego, su familia muy contrariada, el padre de ella afirma que su hija vio a la persona que le llamó por teléfono. Sin embargo, este cuate se negó a dar más información. Lo único que declaró es que ella ofreció acompañarlo a su departamento en Avenida Aztecas, que llegaron ahí, él aventó su mochila y la encaminó a tomar un taxi. Días después, el libro que Adriana pidió a préstamo misteriosamente apareció en una mesa de la biblioteca. Alguien lo ha de haber ido a dejar seguramente. Luego, a través de un boletín de prensa firmado por la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, se confirmó que parte de los restos óseos encontrados en diciembre de 2010 en Tlalpan, en una zona de la Jusco, correspondían a esta desafortunada estudiante. Unas antropólogas argentinas colaboraron con las autoridades mexicanas y ellas confirman que el ADN de los restos óseos son de ella. Los resultados que daban las autoridades capitalinas en ese entonces pues no fueron suficientes, y el caso Morlet fue atraído por la CIEDO y sigue en líneas de investigación, pero aún no se sabe absolutamente nada. Su familia obviamente se movilizó, emitió un comunicado, expresan su profundo dolor y exigen que se continúen las investigaciones sobre este asunto. Así, este caso, entre otros, son sumamente complejos y dejan una huella muy dolorosa. Ahora, hay otros que están llenos de mayor misterio. Vamos a retroceder en el tiempo. Estos son recientes, no son muy recientes. Vamos a retroceder en el tiempo hasta 1939, donde, fíjense ustedes y escuchen esto porque es algo sumamente intrigante. En 1939, cerca de 3,000 soldados desaparecieron misteriosamente en el sur de Nankín, en China. Estaban preparados para defender esa área de los japoneses. 2 horas después, un ayudante informó que se habían perdido contacto con las tropas. Acudieron al lugar el líder de esas tropas y otros oficiales a inspeccionar a la mañana siguiente y no había rastro alguno de ellos. Que se pierda una persona es complejo, ¿no? Pero que se pierdan 3,000 es algo mucho más complejo, ¿no? Y que no se sepa, no había rastro de ellos por ningún lado. Sus armas estaban apiladas junto a pequeños fuegos para cocinar,
pero ninguna de las personas que estaban que estuvieron ahí estaba ya, ni restos, ni señas, ni sangre, ni nada absolutamente. Todas las tropas, todas se habían ido. Habían sido atacados por los japoneses durante la noche y se los habían llevado a todos. Pues eso parecería imposible. ¿Cómo se puede explicar algo así? Este es un enigma que a pesar del tiempo no ha logrado ser descifrado. Ahora, muchas veces en las desapariciones como las anteriores que hablamos, pensamos que no pueden ser los mismos que cuidan el orden público, el orden de las ciudades o de los países, los mismos gobiernos, no pueden hacer esas cosas, pero las hacen. Una prueba de ello es lo de los 43 desaparecidos de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, que fue, ya se ha comprobado, una colusión entre el Estado, el ejército, la policía y grupos criminales. Entonces, estos cuando se conjugan este tipo de factores, se crean estas ondas de desaparición que perjudican a la sociedad completa en su conjunto con este tipo de maniobras, ¿no? Ahora, en el caso de estos soldados, pues fue algo completamente inexplicable porque nunca se pudo encontrar pruebas, no tenían, después se investigó y no tenían prisioneros de ese destacamento de 3,000 soldados chinos de Nanking en Japón, o al menos quizá los hubiesen desaparecido. También por eso se me vino también a la mente la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, que sigue siendo un enigma, sigue siendo un enredo por tanta cosa que metieron ahí, ¿no? Que el actual gobierno está tratando de dilucidar con mucha voluntad, ¿no? Otra de estas desapariciones incomprensibles e inexplicables sucedió en la finca de los Williamson, en Selma, Alabama, en Estados Unidos, en 1854. Lo que declararon los últimos testigos que vieron al señor Williamson, dicen que el hijo de un amigo del señor Williamson dice que su hijo exclamó algo que lo incitó a mirar hacia el lugar donde había visto al desaparecido un segundo antes, pero ya no estaba ahí, ni se le veía en ninguna parte. Era un campo llano donde acababan de ver a este señor. El hijo le dijo que hablara con él, el señor volteó y no lo vio. En ese momento, dice, me sorprendí en exceso porque advertí la gravedad de lo que, aunque me pareció muy singular, mi hijo, dice este señor, estaba estupefacto y no dejó de repetirme la pregunta en formas diversas hasta que llegamos al portón. Sam, mi criado de color, estaba igualmente alterado o más, pero me guió por la actitud de mi hijo, dice este señor en la narración, que por sus propias observaciones. Esta oración fue tachada, fue testada cuando ante el portón del campo descendimos del carruaje y mientras Sam colgaba la yunta a un poste, Mr. Williamson con su niño de brazos y seguido por varios sirvientes se acercó corriendo por el sendero. La esposa, Mrs. Williamson, y gritando, desapareció, Dios mío, qué horrible, y haciendo otras exclamaciones de este tenor, tuvo la impresión de que se refería a la desaparición de su esposo. Sus modales eran bruscos, aunque no más, según mi parecer, que lo que consentían las circunstancias. No tengo motivo alguno para sospechar que en ese momento ya hubiese perdido el uso de sus facultades. Jamás se ha vuelto a oír o a saber
de Mr. Williamson y nunca más se volvió a saber de él. El otro de los casos es el de James Bourne Worson, zapatero que vivía en Leamington. Este hombre era muy dado a beber, era borracho, era alcohólico, y cuando se emborrachaba era muy folclórico, solía hacer apuestas con los demás. Entonces hace una apuesta donde dice que va a correr una parte de un camino que había por ahí. Él dice que era muy buen atleta, que tenía mucha resistencia, y entonces hace esa apuesta con otro de los parroquianos que andaban por ahí. Y el 3 de septiembre de 1873 partió con el hombre con el que había hecho la apuesta, y en plena carretera, a menos de 12 yardas de distancia, y mientras todos lo estaban observando, pareció como tropezarse y no cayó a tierra, no tocó tierra. O sea, vieron como que tuvo un tropezón, no tocó la tierra este hombre y nadie más volvió a saber de él ni volvió a verlo. Entonces imagínense, en lo que se refiere a estas desapariciones misteriosas, cuyos casos hemos presentado ya con mucha generosidad, el doctor Earn, un médico, un científico reputado y respetado de principios del siglo XX, de Leipzig, explica en un intento de dar alguna explicación a este tipo de desapariciones, como la del zapatero, como la del señor Williamson, de otros personajes que han desaparecido literalmente frente a los ojos de varias personas. Dice lo siguiente, dice, encierra mucho interés la explicación de este señor. Hay un libro que él tiene que se llama Teoría de la Desaparición y causó mucha polémica en su tiempo. Aduce este escritor que entre los seguidores de Hegel y los matemáticos que sostienen la existencia real de un llamado nocuclidiano, o sea, un espacio. El nocuclidiano es un espacio cuyas dimensiones no son solo longitud, ancho y espesor. Un espacio en el que sería posible hacer un nudo de una cuerda infinita y hacer pasar una pelota de goma de dentro hacia afuera sin solución de continuidad, o en otras palabras, sin romperla o quebrarla. Este doctor Hen cree que en el mundo visible existen entre el mundo visible existen espacios vacíos a los que llama vacua y algo más, agujeros, por decirlo de algún modo, a través de los cuales los objetos animados e inanimados pueden caer en el mundo invisible sin que se les vea, sin que se les vuelva a encontrar, a ver u oír. El espacio está, dice él, colmado de éter luminífero, que es algo material, una sustancia tal como el aire o el agua, aunque mucho más tenue. Dice que toda fuerza, toda forma de energía se propaga por su medio. En él tiene lugar todo proceso, pero supongamos que existen cavidades en este medium universal, tal como existen cavernas en la tierra o agujeros en el queso suizo. En tal cavidad no habría absolutamente nada, habría un vacío absoluto. Esa sería la nada, tal que jamás podría reproducirse por medios artificiales. Si bombeamos el aire de un recipiente, queda el éter luminífero. La luz no podría atravesar tales cavidades, pues nada podría transportarla. Ningún sonido provendría de ellas. En ellas
no existirían las sensaciones, no reuniría condición alguna que proporcione el ejercicio de nuestros sentidos. Es decir, no podríamos percibir absolutamente nada. En pocas palabras, un vacío semejante a la nada podría ocurrir. Ahora bien, según comenta el escritor, este sabio doctor expresa con mayor precisión que en este pasaje un hombre sometido a tal encierro no podría ver ni ser visto, ni oír ni ser oído, ni sentir ni ser sentido, ni vivir ni morir, ya que la vida y la muerte son procesos que solo pueden suceder donde hay fuerzas, y en un espacio vacío las fuerzas no existen. Habrá quien se pregunte si los amigos de quienes se han perdido han de suponer su existencia, el destino eterno de esa existencia, es decir, caen en una especie de limbo, según este médico, donde no hay tiempo, espacio, energía, fuerzas, y entonces no se puede morir ni vivir, se queda en un estado de absoluto vacío, se cae en un estado de un absoluto y completo vacío. Entonces, esta es la explicación que da este doctor alemán que intentó dar, que hay una especie de otra capa digamos, de nuestro universo que tiene huecos en donde desaparecen completamente las cosas. Piénsenlo, amigos de Mundo Enigma, piensen en estos asuntos que son otras realidades, y los invitamos a que visiten, como les digo, constantemente nuestros canales espejo. Y esta mañana se despide de ustedes su amigo y servidor Tomás López, mandándoles un fuerte abrazo, diciéndoles que se cuiden, que busquen estas otras realidades, que tengan cuidado también en no caer o estar en lugares o momentos equivocados, ¿no? Vamos a despedir esta mañana la transmisión de Mundo Enigma diciéndoles que pues ya vienen fechas navideñas y todas estas cosas. Hay que tener cuidado con los excesos de la comida y todas estas cuestiones. Sigamos apoyando a los hermanos acapulqueños para que salgan adelante de la problemática que dejó este tremendo huracán, que el huracán Otis, y poco a poco se ve que la mano de la voluntad de este gobierno y de los ciudadanos de este país va ayudando a ponerse en pie a este bello puerto de Acapulco. Bueno, sin más por el momento, nos despedimos esta mañana agradeciendo la producción y los controles a Gwendolyn Rugerio, y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí en Radio Nesa, la radio multicultural. Hasta la próxima. Dale like, Radio Nesa Oficial, en Facebook. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses